Buenos días a todos. Estoy aquí hoy para dar inicio a este seminario Emprendimiento Científico. Antes de comenzar, me gustaría compartir en la liga de acceso al grupo de WhatsApp. Pueden unirse escaneando el código QR o con el link que les estamos compartiendo si es que van a estar en el grupo. Es importante que se unan, ya que mandamos las ligas de acceso al seminario. Más adelante mandaré la liga por el grupo de la sesión. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn a través del link. Además, al final del seminario tendremos tiempo para preguntas y discusiones. Así que los invito a que tomen preguntas y cualquier duda o reflexión que surjan durante la presentación. La ponencia del día de hoy es Innovación en Biotecnología, casos de éxito y desafíos impartidas por el doctor Carlos Díaz Tufinio. Carlos Díaz Tufinio es ingeniero en biotecnología por el Tecnológico de Monterrey, con enfoque en biotecnología médica y farmacéutica, con estudios de maestría en ciencias bioquímicas. Es especialización en estadística aplicada y farmacología clínica. Sus líneas de investigación se enfocan en estructura y función enzimática, fármacos biotecnológicos y métodos estadísticos aplicados a las ciencias médico-biológicas. Doctor en Ciencias en Investigación Clínica Experimental, con enfoque en farmacocinética y farmacogenética. Es profesor asociado del Departamento de Bioingeniería, Escuela de Ingeniería y Ciencias, del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, así como profesor del claustro de posgrado en biotecnología. Tiene experiencia activa en investigación, capacitación y consultoría para terceros autorizados de bioequivalencia y biocomparabilidad, organizaciones de investigación por contrato e industria farmacéutica, así como en proyectos de emprendimiento en ramas biotecnológicas. Colabora con la agencia regulatoria COFEPRIS como experto técnico en estadística y comparabilidad analítica, como miembro de subcomités mexicanos del Códex Alimentarios, y en el Comité de Estadística de la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Cuenta con certificaciones en profesionalización docente y con los estándares de competencia estándares de competencia conocer. Y entre otras distinciones, fue seleccionado como joven líder en biotecnología por Allbiotech, ganador del premio Canifarma en la categoría de investigación clínica y ex embajador estadístico de la Asociación Estadística Americana. Sin más demora, me complace darle la palabra al doctor Carlos Díaz. Gracias por acompañarnos, doctor. El foro es todo suyo. Muchas gracias, bienvenidos a todos y es un gusto estar con ustedes el día de hoy por aquí. Muchas gracias también a los organizadores de este seminario Doctor, tan no se le interesante. escucha. Ay, ¿no me escuchan? A ver si me confirman, pero según yo sí me deben estar escuchando. Sí se escucha Ya. bien. Sí, probablemente entonces más bien son ellos que no me alcanzan a escuchar, pero bueno, en la grabación sí va a quedar registrada la participación, pues les digo que es un gusto estar con ustedes por aquí el día de hoy, participando en este seminario bastante interesante, pues por la perspectiva de la innovación, del emprendimiento científico, que creo que es algo necesario, creo que es algo que como nosotros, como investigadores, como consultores en el área, de diferentes tipos, ¿no? Desde la parte nanotecnológica, de biotecnología, creo que es algo bastante útil poder sumar esfuerzos y veo aquí que tenemos participantes de varios lados del mundo, en Latinoamérica particularmente, entonces me da mucho gusto saber que pues estamos conectados y que hay un interés en particular pues por sumar a estas perspectivas, ¿no? En el caso de mi charla, que voy a tomar esta siguiente hora, aproximadamente unos 45 minutos a 50 minutos para poder platicar de pues este tema tan interesante de la innovación en biotecnología, que es
un tema que he estado trabajando durante pues ya prácticamente los últimos 15 años de mi vida al respecto específicamente de los medicamentos biotecnológicos. Sin embargo, tenemos otras áreas en biotecnología que tienen también un impacto en particular y que la innovación está ahí, está presente, como lo vamos a ver en la charla. Básicamente la biotecnología, aunque no es algo nuevo, pues se ha construido con pequeños peldaños o pequeñas piezas que al final pues suman para realmente hacer cambios disruptivos, que es lo que estamos nosotros tratando en particular de representar en la parte médica. Y vamos a hablar de algunos casos de éxito y pues los desafíos que vienen, por supuesto, como investigadores o como personal en el área, que sabemos que pues no está todo escrito, que hay todavía muchas cosas que hacer y pues también por eso es motivante que a ustedes como jóvenes pues les podamos externar este tipo de experiencias y que a partir de ahí podamos sumar juntos. Como ya bien lo mencionaron, mi nombre es Carlos Díaz y soy profesor del Departamento de Bioingeniería del Tecnológico de Monterrey en el campus Ciudad de México y les dejo aquí mi correo en caso de cualquier interés o contacto y lo volveré a poner también al final de la charla. Pues bueno, vamos a empezar. Si tienen alguna duda, de hecho, la pueden depositar directamente en el chat y también agradeceré que nos pongan ahí de dónde son para poder ir viendo más o menos la representación de las diferentes regiones y ya después retomaremos algunas preguntas del chat para poder pues también abrir un poquito a la discusión como lo han mencionado. Pues bueno, cuando hablamos de biotecnología, hablamos de múltiples perspectivas, ¿no? Hablamos de una panorámica general sobre el uso de organismos vivos para poder implementarlo en una solución. Y cuando pensamos en biotecnología, pues se nos viene a la mente y uno como biotecnólogo en particular, pues a lo mejor algo como esto, ¿no? Lo que las mamás creen que hacemos, que es jugar al jueguito Mi Alegría, que eso es algo muy común aquí en México, que probablemente los colegas de Latinoamérica pues no tengan este tipo de jueguitos de ciencia que son bastante interesantes. Lo que nuestros amigos creen que hacemos, que es pues ser científicos locos, modificando genéticamente algunos organismos para ver qué tipo de locuras transgénicas pueden salir lo que los medios creen que hacemos, que es simplemente hacer, por ejemplo, organismos recombinantes para que puedan expresar alguna proteína fluorescente y simplemente pues esto parece ser muy llamativo, pero que no le encontramos realmente la utilidad y para los medios obviamente siempre causando sensación, pues es en lo que se enfocan realmente, ¿no? En los cerdos fluorescentes o en este tipo de gatitos recombinantes también que expresan proteína roja fluorescente. Lo que la mayoría de las personas creen que hacemos, que es pues por amor a la ciencia, ¿no? Así como decimos por amor al arte, pues estar aquí en este tipo de áreas. Lo que los ecologistas creen que hacemos, que están pues muchos de ellos opuestos a las temáticas biotecnológicas, principalmente pues por las cuestiones de transgénicos, que hay mucha discusión al respecto y afortunadamente pues estamos tratando de demitificar esto también. Lo que nosotros creemos que hacemos, que es pues simplemente un mundo mejor, y lo que realmente hacemos es mucha experimentación. Es mucha experimentación, es trabajo, es pues el tipo de pruebas que se necesitan para poder confirmar que un descubrimiento, que algo que nosotros estamos fundamentando, pues es realmente cierto. Entonces vean cómo tenemos una panorámica bastante general de lo que es la biotecnología. Obviamente esto es una broma, pero entre broma y broma, pues sabemos que la verdad por ahí está presente y que en cierta manera, pues esto es lo que nosotros podemos ver, ¿no? Como sé que venimos de diferentes panoramas, simplemente voy a dar una definición general de biotecnología y a partir de ahí iremos construyendo ya para estos casos de innovación y las perspectivas de éxito y los desafíos. Y bueno, pues la biotecnología realmente es este uso de los organismos para poder, derivado de ellos, poder solucionar algún problema, ¿no? Es decir, como decimos de manera muy simple, productos o servicios basados en sistemas vivos. Sistemas vivos como puede ser desde una bacteria o una levadura o incluso partes de estos organismos como pueden ser las propias enzimas o algún otro tipo de biomoléculas, hasta ya organismos macromoleculares como pueden ser pues estos casos que vemos con organismos transgénicos como ratones, la famosísima oveja Dolly que también es un caso de estudio en biotecnología y pues bueno, de ahí tenemos también plantas que son organismos genéticamente modificados, muchos de ellos, para poder generar un producto de utilidad. Y no necesariamente necesitan ser organismos transgénicos modificados por la mano del hombre. La biotecnología ha existido desde hace muchísimo tiempo con este tipo de cruzas, por ejemplo, que se hacían con animales o con organismos, con plantas específicamente, para poder mejorar los frutos, para poder hacer que digamos que las frutas o que las semillas fueran también
perdurables, que pudiéramos nosotros utilizarlo para diferentes propósitos, tener, por ejemplo, plátanos, ¿no?, mucho más grandes y no con tantas semillas, o poder tener uva para hacer vino y uva uva de mesa que tenga mucho más agua en el fruto. Entonces, este tipo de aplicaciones son biotecnología. Quiere decir que la biotecnología no la inventamos en este siglo o en el siglo pasado, sino que ya está de la mano del hombre durante pues, prácticamente siglos, porque se generan este tipo de productos o servicios basados en organismos vivos. Específicamente hablando, los ejemplos pues, más rudimentarios de este tipo de productos biotecnológicos pues son estos que vemos aquí, ¿no? Como un yogurt, por ejemplo, las fermentaciones alimentarias estaban ahí presentes desde que las primeras civilizaciones empezaron a tratar de conservar alimentos, fermentando, por ejemplo, la leche para hacer queso, para hacer yogures. Obviamente productos que son más divertidos, ¿no? Para poder degustar también, como la cerveza, fermentaciones de granos, fermentaciones de frutos, ¿no? Para poder hacer también otro tipo de productos que, bueno, se fueron evolucionando durante los años para poder generar ahora productos de alto valor agregado, como el vino, la cerveza, como el sake, como diferentes fermentos a partir de granos o de frutas. Aquí les ponía yo un ejemplo de los detergentes que ahora son realmente biotecnológicos. Cualquier detergente que ustedes tomen en cualquier lugar del mundo van a ver que tiene ya componentes biotecnológicos, como son enzimas, como la lipasa, como la celulasa, que nos ayudan a digerir esa suciedad y que con una muy pequeña cantidad nosotros logremos una limpieza total del producto, ¿no? Entonces, cuando nos dicen a veces nuestros papás, ¿no?, que los productos cada vez son mejores porque antes no era así, pues la verdad es que hay que decir que sí, porque cada vez más vamos mejorando productos que pueden ser incluso, como decimos ahora, commodities, ¿no? Que son productos que pues probablemente no son tan costosos, pero que ahí hay biotecnología presente, ¿no? Y específicamente hablando pues de esta charla, vamos a platicar sobre un producto biotecnológico que requiere alta pureza y que por eso mismo se genera un producto de alto valor agregado, que son los fármacos biotecnológicos. Y hablando de fármacos biotecnológicos, pues también tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Y muchos de estos ejemplos, no les tengo que dar una historia demasiado larga hacia atrás, pues uno de estos, los ejemplos más clásicos que tenemos son los que nos salvaron de la pandemia del COVID-19, ¿no? Las vacunas, que son muchas de ellas producidas de manera biotecnológica, específicamente la que se utilizó para poder tratar o para poder generar este tipo de aplicaciones de protección para el COVID-19, pues son secuencias de RNA o de DNA que lo que hacen es generar o estimular una respuesta inmune en los organismos. Es decir, que la biotecnología está presente y que hoy en día sigue siendo realmente una causa de fuerza mayor para invertir en este tipo de aplicaciones, porque ahí están, ¿no? Y estaban ahí desde hace mucho, y probablemente pues COVID-19 solamente detonó la necesidad de volver a centrar la atención en los productos biotecnológicos, pero que estaba ahí desde hace, pues digamos, unos 20 años para tratamientos contra enfermedades autoinmunes o contra cáncer, por ejemplo, que antes, pues básicamente era una sentencia de muerte escuchar que alguien tenía cáncer de mama o cáncer de próstata, y que ahora con estos medicamentos tan específicos y tan bien diseñados por su afinidad y especificidad, como ahora lo platicaremos, pues ya prácticamente es una curación, una tasa de curación total cuando nosotros nos exponemos a este tipo de medicamentos. Hablando de fármacos biotecnológicos, pues tenemos aquí una lista que no es exhaustiva de varios de los ejemplos que encontramos en la literatura, como son proteínas recombinantes, como pueden ser hormonas peptídicas, como la insulina, que vamos a hablar de ella, los fragmentos de anticuerpos, los anticuerpos monoclonales o incluso policlonales, y también el material genético, secuencias de oligonucleótidos, como son las vacunas, por ejemplo, para COVID-19, muchas de ellas, basadas en RNA y en DNA. Y seguramente recordarán pues los retos que nos implicaba trabajar con vacunas, por ejemplo, de RNA mensajero, ¿no? Que si estaban en este tema desde hace unos, ¿qué será?, 3 años ya, ¿no? De que empezaron a distribuirse las primeras vacunas para COVID-19, uno de los problemas era la cadena de frío que se tenían que guardar con productos basados en RNA mensajero, que tenía que ser de -20 o -30 grados esa cadena de frío para que la molécula no se desnaturalizara, ¿no? Y ese es el tipo de retos que ahora nos está presentando la biotecnología, pero con un producto que debo decir yo, pues probablemente aquí somos
casi 50 personas en esta sala, pues todos nosotros hemos recibido alguna dosis de estas vacunas y seguimos vivos y tenemos además la certeza de que estamos protegidos ya con cierta dosis de anticuerpos que generó nuestro propio cuerpo contra esta enfermedad, ¿no? Para que nos demos una idea de a qué reto también nos estamos enfrentando con los fármacos biotecnológicos, esta es simplemente una panorámica general, ¿no? Tenemos el ibuprofeno, que es un fármaco químico bastante utilizado como un tratamiento antipirético para la fiebre y también analgésico para el dolor, que pues es una molécula pequeñita, es una molécula química producida por síntesis química la mayoría de las veces, que su caracterización es bastante sencilla, digamos, mediante metodologías analíticas que tenemos ya muchas técnicas analíticas que nos pueden ayudar a determinar con precisión la estructura de estas moléculas pequeñas, pues tenemos que el ibuprofeno tiene en general siempre esta estructura, ¿no? Tenemos un peso molecular de aproximadamente 200 gramos por mol, tenemos 13 carbonos, 18 hidrógenos, 2 oxígenos en esta molécula con esta conformación espacial. Y que bueno, pues recordando las clases de química orgánica, pues vemos que es una molécula pequeña que probablemente no tenga tanta flexibilidad cuando la expongamos a diferentes temperaturas, a diferentes pHs o incluso a cambios, por ejemplo, de energía mecánica, ¿no? Como puede ser una agitación o un calentamiento de la solución. ¿Qué pasa con los medicamentos biotecnológicos, con los fármacos biotecnológicos? Pues que este es el ejemplo, uno de los más clásicos que tenemos, que es el etanercept, un anticuerpo monoclonal que bueno, ya tiene bastante tiempo en el mercado, que vean cuando nosotros hacemos un cálculo de su fórmula química, pues tenemos más de 2000 carbonos en esta estructura, más de 3000 hidrógenos, 600 nitrógenos. Tenemos una molécula que es gigantesca. ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues que obviamente estamos presentes ante una molécula que es altamente inestable. Estamos comparando, y como yo habitualmente les digo a mis alumnos, es como comparar una bicicleta con un camión doble semirremolque. Tenemos una estructura que va a servir para lo mismo, para transportarnos, pero una bicicleta probablemente sea de fácil manejo y que sabemos que si se poncha una rueda de la bicicleta, pues no va a funcionar, pero sabemos dónde está esa rueda y fácilmente podemos componerla. ¿Qué pasa con el tráiler doble semirremolque que tiene muchísimos componentes que probablemente se nos ponchen dos ruedas del camión y siga funcionando, ¿no? Y eso es porque los camiones traen doble eje o triple eje y además tienen muchas ruedas duplicadas dentro de ese eje, que lo que nos dice es tan complejo esto que de todos modos se va a mover aunque algo falle dentro de la estructura. Es decir, comparamos algo que nos va a servir para lo mismo, es transporte, en este caso es para tratar alguna enfermedad, sin embargo tenemos una diferencia abismal en cuestiones del tamaño. Y eso per se es un reto, porque ¿qué pasa con este tamaño en las moléculas? Pues que las moléculas finalmente van a estar expuestas a cambios de temperatura, como hablaba ya, a cambios de pH, a cambios de oxigenación, es decir, la oxidación también es un problema en estas moléculas, y que este tipo de retos, pues finalmente es lo que nos lleva a pensar que son probablemente productos muy buenos, sin embargo, tienen retos intrínsecos que con los fármacos químicos no teníamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una idea que vamos a dejar aquí planteada para poder darle seguimiento más adelante. Una de las cosas que también debo decir que como biotecnólogo nos causa mucho gusto, mucho orgullo, es que esto, hecho durante la pandemia de COVID-19, esta estimación de menciones de la palabra fármaco biotecnológico, biotechnological drug en inglés, buscada en bases de datos, vemos cómo a partir de los 2000, más o menos a principios de los 2000, se detona de manera exponencial las menciones a estos fármacos. Quiere decir que, por supuesto, pues de los 80s, cuando esto empieza a surgir de manera muy incipiente con una o dos moléculas, a los 2000, pues prácticamente se mantiene de manera lineal un incremento muy pequeño. Sin embargo, en los 2000 se detona esto. No he tenido tiempo de rehacer esta gráfica, pero estoy segurísimo que después de COVID-19 y con todas las vacunas que tenemos ya como opciones en el mercado con una base biotecnológica, pues esta curva seguramente seguirá subiendo, ¿no? Y vemos cómo hay muchos fondeadores de este tipo de investigaciones. La mayoría de ellas son instituciones gubernamentales, no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa. Tenemos aquí ejemplos representados en Europa. Tenemos, por ejemplo, Alemania, tenemos la Comisión Europea,
tenemos un consejo brasileño que también está invirtiendo mucho en fármacos biotecnológicos. Entonces, lo que nos dice es que el mundo se está dando cuenta de la ventaja que representa invertir en investigación y desarrollo en fármacos biotecnológicos y pues a partir de ahí, por supuesto, mejorar la salud de la población con productos que son buenos, que son seguros y que son eficaces, que es lo que nos interesa a los que estamos en esta área de la farmacología. ¿Y de dónde surge todo esto? Un vistazo rápido a la historia de los fármacos biotecnológicos. Les digo, ya estamos centrados completamente en la parte de los fármacos biotecnológicos porque les decía, la biotecnología pues realmente surge desde siglos atrás con las fermentaciones, a veces espontáneas, ¿no? Que hacían de algunos jugos o zumos de frutas o de algunos extractos de cereales. Pero ya la biotecnología para el desarrollo de medicamentos pues realmente se detona a partir de 1950. Vean que no es hace mucho esto. Estamos hablando de hace que unos 70 años más o menos, que dos personas que aquí ven representadas, Watson y Crick, que son famosísimos por una idea, realmente una estructura que ellos dilucidaron. Ellos no son inventores de la ingeniería genética o de la cuestión biotecnológica. Ellos simplemente se imaginaron mediante un ejercicio cristalográfico, que por supuesto fue una proeza en la ciencia y en la investigación en biología. ¿Se imaginaron cómo era la estructura de algo que ahora llamamos ya el ácido desoxirribonucleico? La doble hélice del DNA, que ahora ya pues lo vemos hasta en libros de primaria, ¿no? Y vemos que esto es algo muy trivial, pero antes no se sabía cómo estaba la estructura de la información genética que nos mantiene como humanos y que puede mantener también la herencia durante generaciones a generaciones y que eventualmente aprendimos a modificarla para poder generar ya organismos transgénicos y para poder copiar y pegar estas proteínas que son útiles en un organismo humano, por ejemplo, ahora en una bacteria y cómo clonarla en este tipo de organismos. Pero bueno, esta historia pues se remonta realmente a hace 70 años, cuando Watson y Crick en los 50, 1950, establecen este modelo de la doble hélice. Vean, poco después, prácticamente 10 años, 9 años después, reciben el Premio Nobel de Medicina o Fisiología justamente por esta contribución, donde se imaginaron que esta estructura además podía ser replicada, podría ser transcrita a otro tipo de idioma, que en este caso es el del RNA, y además podría ser traducida a proteínas. Esta historia también, que en ese momento le llamaron el dogma central de la biología molecular, que poco a poco ha dejado de ser un dogma, es decir, poco a poco ha dejado de ser algo estricto y fijo, porque nos hemos dado cuenta que la biología probablemente tenga por ahí algunas cavernas que sean incomprendidas todavía para los humanos, pero que finalmente esto lo establecieron hace casi 70 años y que ha ido evolucionando esta historia durante los años, durante no más de 100 años a la fecha, ¿no? Y para los que hacemos investigación, algo que puede ser hasta envidia de la buena, como le llamo yo, esta publicación de los 50, que es finalmente la que detona todo el área de la biología molecular, que posteriormente sería llamada biotecnología, es la publicación que ellos hicieron. Ellos publicaron en esta revista de gran prestigio, Nature, este artículo que empieza aquí, son dos columnas y acaba aquí ya con todo y referencias, ¿no? O sea, yo creo que hacemos tareas más largas que este artículo que cambió y revolucionó literalmente la historia científica de la humanidad, en donde ellos describen que ellos están investigando esta estructura y basada en esta imagen, que es una imagen de difracción de rayos X, dilucidan que esto es una doble hélice que se mueve de esta forma, que tiene ciertos surcos mayores, menores, y que se acomoda de esta forma con bases nitrogenadas intercaladas, ¿no? Las famosísimas bases nitrogenadas que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina, que se van asociando para generar estas hibridaciones. Esta dilucidación que ellos hicieron, que obviamente pues empezó mucho atrás, mucho tiempo atrás, finalmente lo publican, lo reportan en estas dos columnitas y esto es lo que revoluciona la historia de la biología molecular para ahora abrir un nuevo campo en la historia científica, ¿no? Y pues no debemos dejar de mencionar a una de las personas que también fue esencial en este descubrimiento, que fue Rosalind Franklin, la cristalógrafa que realmente obtuvo a partir del DNA, a partir de este ácido desoxirribonucleico, la estructura que es la famosa foto que vemos nosotros en el artículo de Watson y Crick. Sin embargo, pues desafortunadamente Rosalind Franklin fallece años antes de haberse dado esta declaración del premio Nobel
Watson y Crick y pues no participa de él, no lo recibe. Y bueno, pues aquí vemos incluso un homenaje que le hace Google a Rosalind Franklin hace algunos años, me parece que fue por el aniversario de su natalicio, creo que los 100 años, donde pues ella aparece viendo al DNA y esto genera la famosísima foto 53, 52, que esta es la foto que nosotros conocemos como aquella que detona la imaginación de Watson y Crick y que plantean esta doble hélice para el DNA. Pues bueno, esa es la historia de cómo ya conocemos el DNA, ya conocemos el libro de instrucciones. ¿Ahora qué sigue? Pues ahora sigue producir ese fármaco. Y para ello, como ya les hablaba, pues tenemos proteínas que necesitan ser producidas. ¿Y con qué? Pues lo que les hablaba también hace rato, con un organismo vivo. Organismo vivo que sea de preferencia fácilmente manejable, que además sea fácilmente alimentable, es decir, que le podamos dar de comer algo y que crezca. Y resulta que estos organismos, que son los que más fácil crecen y se reproducen, pues son ya sea bacterias o levaduras. Podemos darles glucosa, que es una fuente de carbono bastante barata y además muy abundante. Les damos la glucosa a estos organismos unicelulares, además, que son simplemente una célula, que se pueden reproducir fácilmente y producir el producto que nosotros estamos intentando generar, ¿no? Puede ser una proteína recombinante, puede ser un fragmento de ácido nucleico. Y todo este proceso de la preparación del medio y la preparación de la cepa, de la levadura o de la bacteria para producir nuestro producto, sería algo que le llamamos en biotecnología el upstreaming o el río arriba. Todo lo que necesitamos para preparar literalmente el caldo, ¿no? Estamos preparando una sopa, entonces tenemos ahí nuestra sopa y agregamos estos compuestos para poder generar nuestra producción. Ese es el corazón de la producción. Y a partir de ahí nosotros entonces tenemos una serie de operaciones que les llamamos downstreaming, que son las operaciones de separación, en donde tenemos que empezar a pensar cómo quitarle todos esos compuestos o componentes que están en la sopa que contaminan nuestro producto. Es decir, estamos tratando de quitarle proteínas que sean similares, pero que no sean la que queremos. Tenemos que quitar también las células que están produciendo ese producto. Es decir, tenemos que empezar a hacer muchas cosas para generar un producto puro. Y un producto puro pues puede llevar muchas más operaciones que lo que costó de trabajo producirlo de manera inicial. Ahí está realmente también parte de lo que la biotecnología plantea como un reto, que tenemos procesos a veces largos, a veces muy complejos, que están generando, por supuesto, productos de alto valor agregado. Ahora, solo como recordatorio general para todos, pues tenemos las proteínas que son realmente parte de lo que son pues la mayoría de los medicamentos biotecnológicos, anticuerpos monoclonales o algún otro tipo de hormonas peptídicas. Y estos que son, pues son polímeros. Así como los plásticos son polímeros, estos son polímeros. Y son polímeros de aminoácidos, ¿no? Si recuerdan sus clases de bioquímica por ahí de la primaria o de la secundaria, ¿no? Incluso en la preparatoria, veíamos que los aminoácidos son 20 piezas que podemos ir organizando en cadenas a veces de 40, 50, a veces de 600 o 700 fragmentos y que generan estas estructuras que decía hace rato, son larguísimas y son además inestables. Son fácilmente plegables, pero también son fácilmente, como le llamamos, desnaturalizables. Es decir, la desnaturalización de una proteína que ya produjimos, básicamente con calor, con base, con ácido, con algunas sales o metales pesados, podemos tender a desplegarla. Y esto, pues lo que genera es pérdida de función y también la pérdida de sus propiedades farmacológicas o biológicas. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta para poder mantener la estructura de nuestras proteínas, que no se expongan a este tipo de cambios en condiciones físico-químicas. Ujú. Y pues bueno, lo que sabemos es que ese libro de instrucciones, ese DNA que ya tenemos nosotros ahí con la instrucción o con la proteína que queremos producir, pues básicamente con la transcripción genera el mensaje y este mensaje se va a traducir a una proteína, es decir, necesitamos a las células para producir este tipo de proteínas. Todavía es muy complicado producir proteínas de manera artificial y necesitamos nosotros estar, digamos, confiando en la maquinaria celular para poder producir estas proteínas.
Sin embargo, ya sabemos cómo modificar esta estructura genética para poder generar estas proteínas, lo cual pues fue algo que se fue integrando durante ciertos años por hallazgos o por innovaciones en biotecnología que fueron planteando los pasos para poder generar esto. Ujú. Entonces, vamos a hablar del primer caso de estudio, que de hecho es el primer caso de éxito en medicamentos biotecnológicos, que es la insulina humana. Y para ello, pues vamos a plantear primero el conocimiento de qué es la insulina humana. La insulina humana es una proteína pequeñita. Son 21 aminoácidos en un péptido y 30 aminoácidos en el otro. Tiene una unión por puentes disulfuro y veamos que es una estructura pues bastante sencilla hasta eso, ¿no? Y esa es la insulina. Se conoce desde por ahí de los 40 con algunos experimentos que seguramente recordarán por libros de historia de la medicina, donde había un perrito que le quitaron el páncreas y se desregulaba la glucosa sanguínea en ese perrito, entonces vieron que un extracto de páncreas le controlaba la glucosa sanguínea al perrito, ¿no? Entonces, bueno, supieron que de ahí venía como alguna hormona, alguna proteína en especial que provenía del páncreas, de algunas de las células del páncreas, para poder controlar este tipo de estímulos, ¿no? Por ahí de los 60, ya después de unos 20 o 30 años de investigación, dos investigadores llegan a soluciones distintas. Uno de ellos descubre la secuencia de la insulina, es decir, cuáles son estos aminoácidos que conformaban la secuencia de la insulina. Y otro de ellos logra sintetizar el gen, es decir, logra clonar, logra sacar ese gen para poder sintetizarla. Sin embargo, todavía era muy complejo producirla, porque la producían todavía de manera química, es decir, juntando cachito a cachito y poder hacer esta proteína. Todavía era caro producirlo y era bastante baja la cantidad que se producía, entonces, pues realmente estaba disponible la insulina, pero no era una solución para poder masificarla como un medicamento todavía. Era muy caro producirla y pues era todavía de baja eficacia, entonces no había como realmente una solución con insulina, basada en insulina. Por ahí de los 70 llega una innovación que fue completamente disruptiva en la biotecnología, que fue lo que en ese momento le llamaron la tecnología del DNA recombinante, ahora llamada ingeniería genética, que es que, pues que nosotros sacamos un pequeño fragmento de DNA, lo ponemos en un vector que va a cargar a ese fragmento de DNA, lo va a cuidar, y ese lo podemos meter en bacterias o en levaduras o en algún otro tipo de organismos, y esa bacteria va a crecer, va a replicar ese fragmento y lo va a producir en forma de proteína. Y entonces, pues alguien dijo, oye, ¿y si este fragmentito es la insulina? Y si lo clono, lo produzco, empiezo a producir insulina de manera masiva en bacterias. Pero la insulina es humana. ¿Se puede o no se puede? Y la respuesta fue sí, porque estamos presentes ante una proteína que es pequeña y que todavía se puede mantener dentro de su estructura en la bacteria, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaron a hacer eso, empezaron a clonar insulina humana en bacterias y resulta que funcionó. Funcionó tan bien que por ahí dos personas fundaron una empresita por ahí que actualmente ya es parte de Roche, del grupo farmacéutico Roche, que fue Herbert Boyer y Robert Swanson, que empezaron a clonar insulina humana y le empezaron a vender como fármaco biotecnológico. Ya tenían esta solución establecida, ya tenían la forma de producirla de manera masiva y la tenían bastante bien caracterizada y purificada. Y entonces, pues fácilmente de una innovación científica, lograron establecer una empresa que además fue altamente productiva en su momento y que además de todo empezó a hacer después modificaciones a la insulina, es decir, sustituir ciertas partecitas de esta estructura para poder generar entonces insulinas que fueran de acción extendida, de acción rápida, de acción inmediata, de acción prolongada. Y esto, por supuesto, pues fue sumando cada vez más a los tratamientos que se tenían. De hecho, si están interesados en esa temática, este es un libro que les recomiendo mucho, es Genentech, Los orígenes de la biotecnología, de Sally Smith Hughes. Está la versión tanto en inglés como en español y pueden darle un ojito a
esta publicación. Es un libro que además es bastante fácil de leer, con un poco de la historia de cómo estas dos personas, científicos ambos, logran establecer una de las empresas en biotecnología que son casos de estudio para poder ampliar nuestra idea como innovadores y como emprendedores científicos en biotecnología. Y bueno, pues finalmente lo que nosotros vemos aquí es que México nunca estuvo, digamos, nunca estuvo tan a la sombra de la biotecnología, ¿no? Y aquí les voy a contar de una historia de éxito que estuvo muy pegada en el desarrollo de la insulina, que es el doctor Francisco Bolívar Zapata. Resulta que él estaba trabajando su doctorado en la Universidad de California, justamente de donde sale Genentech y de donde salen también las insulinas, y empieza él a trabajar con ciertos vectores que en su momento pues eran todavía medio incomprendidos, como que no sabían muy bien cómo se trabajaban estos vectores, y genera uno de los vectores que son actualmente caballos de batalla en la biotecnología, que es el famosísimo PBR-322. Este plásmido que se puede abrir, se le puede meter la secuencia de insulina y puede empezar a producirla. Este vector lo inventa Francisco Bolívar Zapata, que es un mexicano que actualmente está localizado en el Instituto de Biotecnología en Cuernavaca y que sigue produciendo mucho en temas de ingeniería metabólica y de ingeniería genética. Lo que hace Francisco Bolívar Zapata durante su doctorado, pues es colaborar con investigadores para poder generar este vector que finalmente fue el más útil para poder empezar a clonar insulina humana. Entonces tenemos también la presencia de México, digamos, en este desarrollo, que pues sigue siendo también de manera muy importante uno de los hitos grandes en la producción de insulinas. Pero pues bueno, tenemos aquí otra historia completamente diferente que es los anticuerpos monoclonales. Resulta que los anticuerpos monoclonales son otra historia completamente distinta. ¿Qué pasa con estos? Pues los anticuerpos monoclonales tienen ciertas características que es que se unen de manera muy específica a su antígeno. Sin embargo, los anticuerpos monoclonales son mucho más complejos de producir porque son proteínas muy grandes que tienen estructuras completamente, digamos, flexibles, plásticas y que tienen otro tipo de características, sobre todo en tamaño, muy diferentes a las que tiene la insulina. Entonces estamos hablando ya de una perspectiva distinta en la parte molecular, ¿no? ¿Qué pasa con los anticuerpos? Pues tenemos una de dos, o producirlos de manera policlonal, es decir, buscar diferentes sitios y que con la misma mezcla de anticuerpos podamos encontrar diferentes antígenos de ese blanco terapéutico. Y por otro lado, tenemos los anticuerpos monoclonales, que es encontrar solamente un antígeno de ese sitio, de ese blanco biológico que nosotros queremos encontrar, ¿sí? Ventajas, desventajas, pues bueno, que el anticuerpo policlonal va a poder cachar de manera, pues digamos, inespecífica a ese blanco biológico. Sin embargo, los anticuerpos monoclonales son tan afines y son tan específicos que con dosis muy pequeñas podemos nosotros llegar y buscar a ese blanco biológico de manera súper puntual. Eso que implica que con dosis muy pequeñas nosotros podemos llegar a aniquilar, digamos, o a neutralizar esos blancos biológicos basados en este anticuerpo monoclonal. ¿Cómo se producen estos anticuerpos monoclonales? Pues bueno, tenemos un proceso que es un poco más complejo o elaborado. Los policlonales normalmente se producen a partir de animales que se inmunizan. Entonces se les inyecta el antígeno al animalito, después se purifica de su sangre el anticuerpo o la mezcla de anticuerpos y eso es lo que se administra a las personas. Las desventajas es que seguimos interfiriendo con, pues uno, organismos vivos y dos, tenemos todavía algunas reactividades cruzadas con proteínas de animal, es decir, podemos llegar a presentar inmunogenicidad por estos organismos, ¿no? Sin embargo, el anticuerpo monoclonal lo que hace es que a partir de las células de ratón se purifican o se seleccionan específicamente células individuales independientes y estas células individuales, perdón, van a producir
específicamente un tipo de anticuerpo. Y el tipo de anticuerpo específico es el que está dirigiéndose hacia ese blanco biológico en particular. Se puede seleccionar mediante técnicas de laboratorio para poder entonces que de una célula se genere ese tipo de anticuerpos y después esa célula, como le llamamos, se inmortaliza. Vamos a hacer que esa célula no se muera y que se siga reproduciendo y que siga produciendo el anticuerpo que nosotros queremos. Y de ahí viene entonces la forma de producir anticuerpos policlonales, que fue planteada, que de hecho fue descubierta e innovada por dos científicos, uno de ellos argentino, trabajando en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, y un científico alemán que en los 70 se les ocurrió, bueno, estaban trabajando ellos con anticuerpos y con la forma en la que los anticuerpos generan esta especificidad tan maravillosa. Y lo que empiezan ellos a generar es la forma de poder reproducirlos en el laboratorio. Entonces llegan a una solución, por supuesto, como se imaginarán, que posteriormente recibe el premio Nobel también, porque investigaron qué tan bien son específicos los anticuerpos y eventualmente pudieron hacer que estos se reproducieran, que se reprodujeran en el laboratorio y específicamente estos de manera monoclonal pueden ser producidos entonces de manera masiva. Entonces, a partir de los 80, estamos hablando como de 1982, 1984, empiezan a producirse estos anticuerpos ya de manera convencional para poder hacer esta producción ya de manera abierta, masiva, y en los 90 surgen los primeros anticuerpos monoclonales ya como alternativas terapéuticas para algunas enfermedades. Los anticuerpos monoclonales entonces tienen la ventaja que son de alta afinidad y de alta especificidad porque emulan el comportamiento de las moléculas biológicas y eventualmente se van a unir con alta especificidad a algunos receptores. Estos receptores pues son blancos biológicos que pueden ser, por ejemplo, receptores de células con cáncer o receptores de células que están enfermas, que están generando algún tipo de marcador inflamatorio. Y con estas moléculas nosotros neutralizamos de manera tan afín y específica que con una dosis muy pequeñita estamos nosotros llegando a neutralizarlo de manera total. Y además, tenemos ya ahora la opción de generar desde anticuerpos completamente de ratón, perdón, de ratón, es decir, son anticuerpos que son producidos en una célula de ratón y que la célula de ratón genera el anticuerpo y que puede pasar por varias etapas hasta ser completamente de humano. Es decir, le llamamos anticuerpos murinos o anticuerpos de base humana y la parte intermedia que son los anticuerpos quiméricos y anticuerpos humanizados. Unos un poquito más de ratón que de humano, los otros un poquito más de humano que de ratón, pero tenemos este intermedio, ¿no? Esta interfaz completa que mientras más humanos sean, menos reacciones secundarias producen. Mientras más de ratón sean, más reacciones secundarias producen. Y actualmente prácticamente ya todos los anticuerpos son entre humanizados y de humano, que generan, por supuesto, una reacción muy mínima en cuestión secundaria, es decir, adversa, pero que la respuesta farmacológica es completa y es muy específica. Y ahora también en la plataforma de producción de los anticuerpos monoclonales tenemos diferentes fuentes. Varias de ellas, por ejemplo, de organismos como puede ser tiburón, como puede ser el ratón, como puede ser el conejo, la llama, las vacas incluso, que tienen ya diferentes fuentes y que nos dan la especificidad súper adecuada para poder producir como si fuera una plataforma. Pero finalmente todo esto a nivel biotecnológico se produce en reactores, en el laboratorio y con una pureza adecuada para poder generar el producto que nosotros queremos. Y ya pasando a la última parte de la charla, que es hablando de las perspectivas, pues también modificadas de los anticuerpos, pues tenemos que hablar de los antivenenos, ¿no? Y los antivenenos son otro producto que son un caso de éxito también en biotecnología, que se ha utilizado también desde hace mucho tiempo. Tenemos fauna ponzoñosa en varios lados del mundo, como es el alacrán, la serpiente de cascabel, la araña, ¿no? La viuda negra, la araña violinista, que pues finalmente después de una mordedura
la persona empieza a producir anticuerpos contra ese veneno que se le inyectó, ¿no? Sin embargo, a veces el veneno es más rápido en acción que la respuesta biológica que puede tener el organismo. ¿Y esto qué implica? Pues que literalmente después de una mordedura de algún tipo de estos animales, gana el veneno a la respuesta biológica del sujeto y entonces pues el sujeto tiene un envenenamiento y muere, ¿no? ¿Qué pasa con los antivenenos? Pues fue la solución perfecta para decir, una vez habiendo tenido una inyección o un envenenamiento por estos organismos, se puede dar el antiveneno, son anticuerpos literalmente dirigidos contra ese veneno, se detiene la acción del veneno y entonces la persona se salva. Qué maravilla, ¿no? Justamente lo que nosotros estamos buscando. La primera generación fue producida en humanos, que por supuesto tenía el riesgo de que tuviéramos virus o infecciones que se transferían de la persona donadora al receptor de ese antiveneno. La segunda generación fue en caballos, donde ya se evitaba este tipo de contaminaciones con virus humanos. Sin embargo, todavía seguía habiendo mucha reactividad cruzada de las proteínas de caballo a las de al humano que recibía ese antiveneno. Y por ahí llegó una tercera generación, que estamos hablando esto ya de los noventas, por ahí de los noventas del siglo pasado ya, ¿no? 1990, donde un investigador también mexicano, el doctor Alejandro Cano, en el Instituto de Biotecnología en Cuernavaca también, se le ocurrió quitarle ese bracito a los anticuerpos que realmente no detecta más, no detecta ya nada del antígeno que se quiere cachar. Sin embargo, le da estabilidad, le da ciertas propiedades, ¿no? No quiere decir que no sirva para nada ese brazo que se le decidió quitar. Sin embargo, no detecta de manera rápida al antígeno que se quiere. Y esto fue mediante el uso de una proteína, de una enzima, se le corta esa sección. Lo que pasó es que ese antiveneno tenía menos respuesta alérgica para la persona que estaba recibiendo el antiveneno y aún así neutralizaba las toxinas o las enzimas tóxicas de la fauna ponzoñosa. Y eso fue entonces la innovación perfecta para que se pudieran generar estos que le llaman favoterapéuticos, que simplemente es la parte del fragmento de anticuerpo, por eso se llama favoterapéutico, y con esta tercera generación, pues también se estimula o se detona la parte de la productividad científica y de empresas de base biotecnológica, que de hecho en México pues se pudieron detonar a raíz de la biotecnología. Es decir, institutos completos fundamentando la producción de antivenenos y de favoterapéuticos y que esto a partir de los noventas del siglo pasado, pues empezaron a producir incluso a nivel que ya la FDA en Estados Unidos tiene aprobados estas soluciones de favoterapéuticos para poder tratar envenenamientos incluso en el país. Entonces tenemos ya casos de éxito también de cómo se ha escalado también esta parte de la biotecnología hacia empresas de base científica. Pero finalmente, pues tenemos todavía retos, ¿no? Hay retos sobre todo clínicos, porque son medicamentos que son inyectables, la mayoría de ellos. No son orales porque quedamos que las proteínas son muy lábiles, que todavía son débiles ante cambios de pH, cambios de temperatura, y pues bueno, finalmente el estómago, el intestino, nos presentan muchos retos en ese sentido, ¿no? Entonces, si es inyectable, necesita ser un producto de alta pureza. Y además de ser de alta pureza, necesitamos asegurarnos que la respuesta biológica sea real, que estemos nosotros emulando la forma en la que funciona esa proteína biológica o que el anticuerpo monoclonal va a reconocer a ese blanco terapéutico, a ese blanco biológico. Y tenemos que asegurar que esto funcione de la mejor manera. Entonces, para ello, pues tenemos una necesidad de investigación exhaustiva, desde la parte de la caracterización molecular, de la parte preclínica, estudios clínicos de fase 1, de fase 2, de fase 3 y posteriormente ya estudios que le llamamos de post-comercialización o de farmacovigilancia, donde tenemos que estar vigilando que los medicamentos biotecnológicos que estamos produciendo no estén generando reacciones inmunes en las personas o que estén causando algún otro tipo de efecto secundario que sea indeseado. Entonces, bueno, tenemos todavía una necesidad muy importante
de investigación y además, pues como se imaginarán, este es un sector altamente regulado, tanto por las agencias regulatorias como por ministerios de salud o comisiones o secretarías de salud que tienen una necesidad de revisar la documentación y que sea realmente exhaustiva. Por eso la importancia también de documentar todos los procesos, desde la parte del descubrimiento, desde la parte de la caracterización molecular, del área preclínica, primero in vitro y luego in vivo. Es decir, tenemos un montón de requisitos para poder hacer este tipo de diseños. Pues finalmente, como conclusión general de la charla, pues bueno, creo que con esto hemos visto, ¿no? Que la biotecnología es un campo que ha contribuido a generar productos útiles y que son de alto valor agregado desde hace ya muchísimo tiempo, decíamos, ¿no? Desde los productos fermentados, cerveza, vino, hasta ya productos como son los biotecnológicos. Tenemos innovaciones en biotecnología que han permitido la creación de empresas, como ya lo he comentado, y de proyectos de investigación que son de alto impacto en la sociedad, que también eso es muy importante porque han dado solución desde el área alimentaria hasta el área de salud, que es bastante tangible, y finalmente, pues, y una de las cosas por las cuales me siento muy honrado de estar con ustedes aquí, es que la continua formación y la actualización constante en biotecnología, pues va a proyectar el área para la generación de más y de mejores productos que estén basados en sistemas vivos, como lo es, pues, lo que producimos mediante biotecnología. Pues finalmente me gustaría agradecerles por su atención en esta charla y pues quedo abierto si hay alguna duda o algún comentario que quieran ustedes externar y pues no me queda más que agradecerles su atención. Entonces, si hubiera alguna duda, comentario por el chat, déjenme buscarlo. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Quién habla? César. Buenas César, tardes. desde Perú. Yo estoy escuchando la conferencia desde Perú. Eh, Mi carrera no es en biotecnología, pero yo he estudiado ciencias físicas, física pura, pero estoy desarrollando una tesis en cristalografía usando método de dispersión por rayos X para la caracterización de materiales. Y en una charla he escuchado pues, ¿no? que los rayos X han sido de gran utilidad para descubrir la estructura genética del DNA, ¿no? Entonces, acá en Perú, en especial en la región donde yo vivo, hay una universidad que dicta esa carrera en biotecnología y sería bueno que creen grupos y lazos por WhatsApp para cuando ustedes propongan este tipo de charlas que están muy interesantes para que los jóvenes que están encaminados en esa carrera, que muchas veces no tienen una buena orientación o una buena visión de lo que en sí significa estudiar biotecnología, ¿no? Agradezco mucho la opción de compartir estos temas por WhatsApp y cabe felicitarlo, doctor, por su ponencia que ha estado muy entendible. Por otro lado, el avance de la investigación acá es muy minúsculo, ¿no? Se puede tener comunicación con los estudiantes de esta universidad para que puedan acceder a seminarios, cursos por parte del instituto que ustedes manejan, sería algo genial. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario, César. Y sí, efectivamente, eh, pues vaya, la parte de caracterización de materiales, por ejemplo, es muy parecida a la parte de la caracterización de moléculas biológicas, ¿no? Porque la cristalografía, la difracción, todos estos son pues métodos que se comparten, ¿no? Y que al final los cristalógrafos, por ejemplo, que trabajan con caracterización de materiales, a veces tienen contribuciones importantes a lo que nosotros podemos encontrar también en caracterización macromolecular, ¿no? Entonces sí, creo que hay que sumar esfuerzos y es donde se empiezan a unir áreas, ¿no? Como la biotecnología, con las ciencias físicas, como la química, con la biología. Y pues bueno, siempre hay oportunidad de aprender de los demás y pues claro que sí, con mucho gusto estaremos en contacto por vía WhatsApp.
Tenemos también aquí un comentario. Muchas gracias, José Luis, por tu comentario. Nos comenta Esther, ¿los medicamentos secundarios, los efectos secundarios por medicamentos se presentan inmediatamente o bien pueden presentarse después de años? Em, Esa es una gran pregunta, Esther, y realmente tiene una perspectiva dependiendo del tipo de efecto que estemos nosotros esperando, ¿no? Muchas veces los efectos secundarios, por ejemplo, puede ser la inmunogenicidad, que es parecido a lo que generamos cuando nos dan una vacuna, ¿no? Probablemente no se va a despertar esa inmunogenicidad en 1 o 2 o 3 horas, pero pueden ser días, ¿no? Y a veces puede ser tan baja esa reacción que se genera hasta que recibes 2 o 3 o 4 dosis. Entonces puede ser que esos efectos se presenten después de 6 meses, de un año, y que pueden llegar a ser, pues digamos, notorios hasta en ese momento, ¿no? Entonces sí, dependiendo cuáles sean los efectos secundarios que se están esperando, cuáles son los tiempos en los cuales se espera que se presenten, ¿no? En general, los más comunes con medicamentos biotecnológicos son fiebre, dolor de cabeza, malestar general, que es parecido a lo que nosotros sufrimos con una vacuna, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros ya presentamos un tratamiento a algún paciente, por ejemplo, para cáncer, ¿no? Donde recibe una dosis cada 28 días o cada 21 días por ciclos de tratamientos, pues probablemente a la cuarta, quinta dosis empiece a presentar eventos que parecen ser retardados, pero que son parte del mismo tratamiento, ¿no? Entonces sí, depende mucho del tipo de reacción que se esté esperando, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta, Esther. Eh, ¿Quién más nos habla por aquí? Nos dice René, ¿qué empresas mexicanas están trabajando en innovación biotecnológica? Bueno, pues digo, tenemos varias empresas o grupos de investigación incluso que en biotecnología están detonando este tipo de esfuerzos. Ya les presentaba yo por ahí algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Silanes con el Instituto Bioclon, Birmex, que en algún momento también tenía innovación con vacunas, eh, ya otras transnacionales en México que están detonando también plantas de investigación muy importantes en biotecnología. Tenemos áreas como Sanofi, por ejemplo, que también tiene una planta de producción en México muy grande de vacunas. Bueno, sabemos que, por ejemplo, biofarmacéuticas mexicanas también empiezan a establecer sus líneas de investigación, como Probiomed. Pues bueno, tenemos diferentes ejemplos de diferentes niveles también de establecimiento del área terapéutica, ¿no? Pero bueno, pues la parte biofarmacéutica es costosa, es todavía algo que, como nos decía César, ¿no? Puede ser incipiente en países de Latinoamérica, pero que pues hay esfuerzos, ¿no? Y les decía, México no se queda atrás, Argentina, Brasil tienen mucho, mucho estímulo para ello. Entonces, bueno, pues esperemos que poco a poco se detone y que también desde las universidades, desde los centros de investigación públicos, también se empiecen a gestar estos proyectos, quitarnos un poco esta visión de que por querer hacer un producto y pues ganar dinero a partir de ese producto, que no está mal, pues que se pueda esto detonar a partir de un centro de investigación público o una academia, ¿no? No necesariamente están peleados el generar recursos con ser parte de la academia. Entonces, tendríamos que también, creo, estimular este tipo de soluciones, ¿no? Podemos hacerlo y creo que se podría estimular. Nos pregunta Ángel, gracias por la plática, un placer. Dice, trabajo en el área de patentes. Me gustaría saber si de casualidad existe un estudio sobre la convivencia entre la protección de la propiedad intelectual y los valores de la academia en México. Wow, pues eso sí es algo muy específico, ¿no? Tu pregunta y es importante. Creo que ahí más bien depende de, el centro de investigación o de la universidad en particular, ¿no? Tenemos en México ejemplos de grandes universidades públicas, grandes universidades privadas, y hay diferentes esquemas en los cuales convive la propiedad intelectual, el asunto del patentamiento, el asunto de la explotación de estas patentes, y depende mucho, como te digo, si es un centro público o privado o del esquema en el cual esto se integra, ¿no? Creo que te puedes acercar, pues hay varios despachos de patentes en México que conocen muy bien cuáles son estos esquemas, ¿no? Digo, en particular yo no los conozco y te digo, además, puede ser muy complejo y muy dispar
¿no? La forma en la que se está tratando en una o en otra universidad este tipo de soluciones. Pero sí creo que es bastante útil tu pregunta y estamos todos, pues digamos, tratando de abogar porque esto sea lo más abierto posible para estimular también la producción intelectual, ¿no? Que se protejan las ideas y que se puedan además explotar las ideas y que no simplemente se queden archivadas en un cajón, ¿no? O se queden archivadas por ahí en algún disco duro como una buena idea, pero que por miedo o por falta de recursos no se puedan realmente detonar, ¿no? Pero ese es también bastante importante tu pregunta y agradezco tu comentario, Ángel. Nos pregunta Esther, ¿hay alguna relación entre la mala purificación de las vacunas y la inmunogenicidad o no tiene nada que ver? Sí, de hecho, eso es parte de los problemas reales que tenemos cuando hablamos de eventos adversos, que a veces la falta de pureza o contaminantes que pueden estar presentes en la formulación final del producto biofarmacéutico generan o detonan este tipo de reacciones adversas. Entonces, sí, están completamente de la mano, están muy relacionadas una con la otra y a veces no es que no se haya purificado bien, sino que a veces puede haber impurezas diferentes, porque recordemos, estamos usando organismos vivos y los organismos vivos son variables per se, ¿no? Como nosotros, aunque seamos muy parecidos genéticamente los 50 que estamos en esta charla, tenemos una genética muy parecida, somos muy diferentes en cómo nos vemos, en cómo pensamos, en la altura, en el color de ojos, en el color de cabello. Entonces vemos cómo los organismos vivos son altamente variables per se y esto es algo que también en los organismos que producen biotecnológicamente puede llegar a presentarse, ¿no? Entonces a veces un cambio, por ejemplo, en algún excipiente o en algún componente del medio de cultivo puede causar una impureza distinta y que eso se tiene que caracterizar y se tiene que buscar remover, pero eso puede causar también una diferencia en la eficacia y o en la seguridad del producto, ¿no? Por eso son productos tan sensibles que tienen que llevar una alta pureza y que también por eso el costo es alto y el alto valor agregado que tienen estos productos, pues sí, se va elevando cada vez más. Muchas gracias por sus preguntas. Pues bueno, no sé si tenga alguien más alguna otra pregunta. Veo que aquí el chat ya ha quedado limpio de preguntas. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna duda. Saludos, Daniela, muchas gracias por tu comentario. Saludos hasta Perú. Vemos que tenemos diferentes participantes de varios lados de Latinoamérica. Bienvenidos todos. Pues muy bien, pues creo que ya no hay más comentarios. No sé si los organizadores deseen dar algún anuncio, algún mensaje de cierre. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y pues quedo a sus órdenes. Les puse ahí mis datos de contacto, mi correo electrónico por si necesitan resolver alguna otra duda después. Sé que no todas salen en el momento, pues les dejo aquí yo mis datos de contacto para cualquier comentario. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, si no hay ninguna otra duda o comentario, me gustaría ahora dar paso a leer su reconocimiento. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a Dr. Carlos Díaz Tufinio por su ponencia Innovación en Biotecnología, Casos de Éxito y Desafíos. Duda Universitaria, 6 de febrero de 2024, por mi raza hablar al espíritu. Firma la doctora Rocío de la Torre Sánchez, secretaria de Vinculación del Instituto de Investigaciones en Materiales. Muchas gracias por el reconocimiento y a ustedes por su atención y que disfruten este seminario con temas tan interesantes y seguramente serán de muchísimo valor para todos ustedes en sus respectivas áreas. Hola, Jus, hola. Vamos a abrir también igual si quieren como un espacio, para que puedan preguntarnos acerca de las dinámicas del seminario. También recuerden que pueden adquirir como una constancia, dependiendo de la asistencia que vayan teniendo, que también la grabación
se puede compartir. Entonces también deben de tener ahí el grupo de WhatsApp y estar registrados para que nosotros podamos a hacer llegar la información. Y no sé si alguien más que no haya puesto su pregunta, su comentario en el chat quiera levantar la mano o abrir el micrófono, es como el momento antes de que el doctor Carlos se vaya para que puedan platicar, dialogar más específico. ¿Es correcto, Carlos? Hola, Hola, hola. yo tengo una pregunta. O sea, a mí me gustaría saber, hola, mi nombre es Silvia, perdón, y me gustaría saber cómo se pueden lograr colaboraciones para desarrollos específicos, por ejemplo, en biotecnología, cuando nosotros vamos a llevar la parte de mercado o la parte de tecnologías de información. Gracias. Carlos, ¿nos escuchas? Sí, sí, perdí la primera parte de la pregunta, no sé si la pueda Ok. repetir. O sea, ¿cómo podemos colaborar? Por ejemplo, si nosotros queremos sacar al mercado una solución que tiene o sea, está involucrada con la parte biotecnológica y necesitamos su expertise en la parte biotecnológica y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo en la conexión de mercado y en la parte de tecnologías de información. O sea, ¿cómo se puede colaborar? Digamos, no sé, estoy pensando de pronto en un spin-off o no sé cuáles sean los formatos en los que se pudiera trabajar. A lo mejor un spin-off no me gustaría tanto porque siempre está ligada a las universidades y se vuelve una barrera legal muy fuerte. Pero, ¿cómo podríamos generar colaboración en base a lo que nosotros queremos crear en la parte de biotecnología y ligarlo a una solución y a ahora sí que ready to market? Gracias. Sí, pues mira, eso es realmente uno de los grandes temas, ¿no? Y que hablábamos ahorita en la colaboración con universidades, tanto públicas como privadas, cambia mucho. Muchas veces, probablemente como un proyecto de investigación puedan surgir, digamos, mucho más ideas y que sea mucho más práctico, ¿no? Este tipo de desarrollos. Como bien dices, un spin-off probablemente es una figura algo compleja todavía para la realidad en Latinoamérica, que a lo mejor en otro tipo de países como Estados Unidos sea algo muy común, ¿no? Que un laboratorio de investigación tenga tres o cuatro o cinco empresas hijas, ¿no? Spin-offs derivadas de sus proyectos. Todo dependería mucho, pues, el tipo de expertise que se necesita, si es como servicio, si es como algún tipo de investigación o de proyección ya a largo plazo en la colaboración. Y pues sí, creo que todo es más bien discutir el tipo de proyecto o cómo se puede llegar a colaborar. Te digo, a veces es mucho más fácil probablemente como un servicio que se ofrezca de laboratorio para poder hacer digamos, la parte de la colaboración, ¿no? Científica. Entonces, sí, claro, Sí, con gusto puedes escribirme si tienes como algún proyecto en particular con alguna intención y podemos discutir al respecto. y muchísimas gracias, Carlos. Y otra pregunta, bajo la misma estructura más o menos que te acabo de decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tratar de hacer un postdoc para generar un poquito más de acercamiento, aunque yo no sea del área biotecnológica, yo soy más del área de tecnología de información o de administración? Y decir, oye, mejor entro a un postdoc y en el postdoc genero el proyecto en colaboración con el equipo. O sea, ¿qué oportunidades hay en ese sentido? Gracias. Claro, pues digo, ahí más bien sería una cuestión de ver si se puede como llegar a la colaboración y con un proyecto, ¿no? Con un proyecto fundamentado y específicamente hablando, pues ya de algún tipo de línea de investigación en particular que puedas tú ligar. Pero sí, por supuesto, podría ser también esta opción, ¿no? Mm. Aunque no sea del área de biotecnología. Sí, hay muchas formas en las que se puede buscar como esta interdisciplinaridad, ¿no? Probablemente pueden llegar a encontrarse este tipo de vínculos. Ok, Pero, muchas gracias. de que
Bueno, mientras no haga pregunta a nadie. Por ejemplo, hablando específicamente de un proyecto de investigación o de un postdoc, ¿qué tanto se puede salvaguardar la confidencialidad eh, vinculado al tema de las publicaciones y todo el quehacer académico y de divulgación que se tiene que hacer? ¿Qué tanto podría ser un proyecto, digamos, como pues un secreto industrial o alguna otra cuestión, digamos, que necesitáramos que no fuera publicado? O sea, ¿qué tantas opciones hay de que así fuera? Pues sí, digo, depende mucho también de los propósitos de la colaboración, pero sí, por supuesto, ¿no? Creo que parte de lo que ya ahorita estamos muy abiertos como investigadores o como colaboradores con industria y academia es que hay proyectos que no necesariamente tienen que culminar en una publicación científica, sino puede ser un proyecto para industria, una consultoría, algo que genere recursos a través de probablemente una patente, ¿no? O que pueda ser simplemente, como mencionas, algo que esté protegido por la parte intelectual, ¿no? Completamente bien mantenido como en secreto industrial, con esta forma de proteger, ¿no? La propiedad y que a partir de ahí se pueda, pues digamos, justificar, ¿no? Este tipo de propósitos sin necesidad de que se publique o se utilice como para divulgación en algún foro científico. Pero sí, se podría también buscar algo así, Gracias. ¿no? ¿De qué? Gracias, Cecilia, por tu comentario. ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentario? Sí, Esther, adelante con tu comentario. No te escuchas, Esther. Nada más para preguntar, ¿quién regula la parte ética en cuanto a las vacunas en el área de el diseño y la aplicación? La parte ética a mí me gustaría que hablara, ¿no? Porque, bueno, hay muy pocas empresas que se dedican al desarrollo de estas vacunas. Entonces, ¿quién las está regulando? Sí, esa es una gran pregunta y bueno, al menos aquí en México y en el entorno de la investigación clínica, que es lo que conozco, COFEPRIS es la que regula este tipo de investigación, ¿no? Tenemos normas muy claras que establecen la investigación clínica en sujetos humanos, ¿no? En seres humanos. Tenemos también normas alrededor del uso de animales de laboratorio, por ejemplo, que son los comités de uso institucional de animales de laboratorio para este tipo de testeo, ¿no? De pruebas preclínicas. Entonces, vaya, tenemos un marco como bien lo dices, ético, bioético, tanto en la parte preclínica como clínica, que está bastante bien regulado, ¿no? Y tenemos comités de ética en investigación, tenemos comités de ética en investigación y en la parte bioética, ¿no? Para mantenerlas y salvaguardar la parte del individuo, ¿no? De todas sus consideraciones de autonomía, de respeto, de beneficencia, de no maleficencia. Y sí, todo eso está ya bien regulado y se establece a partir de criterios de la Conbioética, que es la Comisión Nacional de Bioética en México, y de COFEPRIS, ¿no? También, como decía, ¿no? El ámbito es altamente regulado, entonces tenemos a nivel internacional ya reglamentación que viene a partir de una conferencia internacional de armonización, que le llamamos las ICH, que ya nos establecen también qué tipo de protecciones se tienen que llevar con el individuo y los centros de investigación tienen que estar, por supuesto, reconocidos y tienen que tener este tipo de criterios, ¿no? Tienen que estar aprobados por un consejo, con un comité. Ese comité tiene que tener una autorización por parte de la comisión y bueno, tenemos así como un cascadeo de responsabilidades, ¿no? Que eventualmente pues sí se necesita cumplir para poder ejecutar cualquier investigación. Entonces sí tiene ya
un criterio ético completamente cumplido, diría yo, ¿no? Y me siento, la verdad, como que confiado que cuando tenemos algún tipo de producto así ya en investigación clínica que existen o en el mercado, pues que sí ha sido realmente ensayado, ¿no? Que sí tiene realmente toda este trasfondo de investigación clínica. Pero haber resuelto tu pregunta, Sí, Esther. sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Esther, por tu comentario. ¿Alguien más que quiera hacer algún otro comentario, una duda?